Muy buenas, saludos a los asistentes del CERMI 2025. El día de hoy les expondré el tema titulado Evaluación estadístico de las emisiones vehiculares según el tipo de tracción en Celaya, México. Este trabajo está conformado por la doctora Liliana Fausto Castro, el doctor José Enrique Botello Álvarez, el maestro Arturo Mandujano Nava y su servidor, el ingeniero José Juan Pérez Martínez. Hoy en día, al hablar de la contaminación de gases de efecto invernadero, se ha convertido en un tema relevante en la política pública internacional. El transporte representa una de las principales fuentes de emisiones, alrededor de un 24% de las emisiones globales. El municipio de Celaya, en el estado de Guanajuato, constituye un sector estratégico, por lo tanto en la producción de vehículos como en el consumo energético asociado. A medida que la industria automotriz aumenta en esta región, también su parque vehicular lo hace. Por lo tanto, creemos que cambios en tecnologías o implementación de tecnologías nuevas e innovadoras en esta área pueden ayudar demasiado a reducir este impacto en la región. Aquí estamos hablando en el método de uso de los autos. Hablando un poco de antecedentes en las propuestas de reducción de emisiones en este sector, tenemos como ejemplo la CEPAL, que señala un incremento en el parque vehicular de los países de Brasil, Chile y Colombia. Sus consecuencias ha sido la presión sobre la calidad del aire. A pesar de que en estos países se han implementado normativas de eficiencia y algunos programas de transporte sustentable, la región aún presenta dependencia a productos fósiles. Tenemos una hipótesis de cambios, la cual es una transición del parque vehicular con automóviles de tecnologías más eficientes o nuevas e innovadoras que pueden ayudar muy fácilmente a reducir estas emisiones según el parque vehicular. Nuestro objetivo principal con este proyecto es generar una base de datos en la cual, por métodos estadísticos, tengamos la capacidad de obtener las emisiones del parque vehicular del municipio. De igual manera, conocer las emisiones relevantes a cada tecnología y cuál contamina más y cuál contamina menos. Al igual, conocer las características y tecnologías de los automóviles que resulten más contaminantes. Nuestra metodología está basada en una investigación inicial en la que organismos pueden ayudarnos con fuentes de información de datos del parque vehicular, una recopilación de datos y una complementación de estos mismos datos para generar estadística. Un procesamiento de esta información para generar alguna manera de obtener las emisiones del parque vehicular. Los resultados de las emisiones parciales del parque vehicular. Un análisis ANOVA estadístico. Este resultado del procesamiento de la información, la cual conoceremos las características del auto que son más contaminantes. También abarcaremos un escenario de transición. Esto quiere decir la transición de una sección del parque vehicular a tecnologías más eficientes como son la eléctrica y la híbrida. En nuestra investigación necesitamos generar una base de datos para evaluar las emisiones del padrón vehicular del municipio, al igual una investigación de las tecnologías o características automotrices más susceptibles a la contaminación. Esta se realizará en 3 pasos. El primer paso es un levantamiento presencial, donde recopilamos datos de 140 usuarios en unas encuestas presenciales y virtuales, los cuales manejan algún tipo de transporte denominado como ligero. Estos
transportes denominados como ligero engloban los tipos sedán, hatchback, coupé, van, SUV, crossover y pickup. También datos como modelo del automóvil, marca y una estimación del consumo del combustible personal a la semana fueron los datos recabados. Después de este levantamiento presencial, se realizó una base de datos integradora automotriz, la cual llamaremos base tecnológica automotriz, en la cual se fue alimentada con los datos característicos de automóviles con catálogos reconocidos como autodata.net, al igual que instancias gubernamentales como Ecovehículos y Fuel Economy, respaldado por la EPA. Cabe recalcar los datos recabados en la base tecnológica automotriz, como lo son marca, tipo de vehículo. En tipo de vehículo es sedán, SUV, pickup, etc. En tipo de tracción, nosotros optamos por dejar los tipos de tracción más comunes, que es tracción delantera, tracción trasera y tracción a las 4 ruedas. Las emisiones de gramos de CO2 por kilómetro, el rendimiento combinado en unidades de kilómetros por litro y la versión y qué tipo de motor cuenta este automóvil. Acá podemos ver una sección de la base de datos de tecnología automotriz, en la cual tenemos datos representativos visualmente de cómo fue alimentada esta base. Podemos apreciar las emisiones de CO2, el tipo de tracción, el tipo de transporte, qué marca está asociada, qué modelo, qué año, el rendimiento combinado y un rendimiento urbano y un extraurbano de este automóvil en específico. Siguiendo el proceso de caracterización de datos, citando al registro público vehicular, en este existen bases de datos las cuales nos muestran un listado de automóviles con características específicas de cada uno de ellos, como lo son la marca, la submarca, el modelo, qué clase, qué tipo de vehículo es y qué versión de motor tiene. El objetivo de tener esta base tecnológica automotriz anteriormente mencionada es seleccionar los datos cuantitativos de este repube que tengamos también en nuestra base tecnológica automotriz. La toma de información de repube se va a hacer de la siguiente manera. En repube tenemos la marca A de tipo de transporte A. Por dar un ejemplo, marca A, Ford. Tipo de transporte A, sedán. Esta misma configuración, si la tenemos en nuestra base de tecnológica automotriz, tomaremos los datos del repube. Supongamos que son 50 automóviles. Al igual que la marca A, tipo de transporte B, si la tenemos en común en la base de datos de tecnología automotriz, tomaremos este dato del repube. En los casos donde no tengamos este dato en nuestra base de tecnológica automotriz y en repube sí, supongamos que marca A, tipo de transporte C, tiene 200 automóviles, pero esta información no la recabamos en nuestro levantamiento presencial con nuestras encuestas, pues no tomaremos este dato de repube. Con lo cual, la base completa de este repube nos va a quedar reducida y homologada a los datos que obtuvimos nosotros presencialmente y con estadísticas. Este proceso de caracterización nosotros consideraremos el 100% de las marcas reportadas en el repube como las presentes en el parque vehicular. En este repube citado 2023-2024, 10.534 datos son presentes en 52 marcas distintas. Este lo contaremos como el 100%. Y los datos homologados a esta base de datos tecnológica automotriz resulta ser de un 72% de paridad. En este caso obtuvimos 19 marcas, que estas 19 marcas representan 7.591 datos, que es
es el 72% de la representatividad total, con lo cual aquí descartamos 33 marcas que representaban el 28%. En esta gráfica de la derecha podemos observar la presencia de la marca específica en el parque vehicular del municipio, y en la línea amarilla la muestra del 72% de la representatividad que estamos tomando de cada marca, con lo cual al descartar estas 33 marcas es muy bueno, ya que nos vamos a centrar en las marcas que más venden o que son más presentes en el municipio. Continuando con el proceso de caracterización de datos, tenemos una extrapolación. Según datos del gobierno del estado, tenemos un parque vehicular cercano a 131.394 vehículos, clasificados como ligeros. Estos vehículos ligeros engloban lo que son tipo sedán, SUV, pickup, etc., ya antes mencionados. Con esta extrapolación estamos buscando conocer la cantidad total de cada caracterización del vehículo, a cuántas unidades equivalen en el parque vehicular completo. Cabe recalcar que el Repube homologado cuenta con una representatividad del 72% de 10.534 datos, por lo tanto en el parque municipal completo también equivaldrá a un 72% de los 131.394 datos. Un ejemplo: marca A, tipo de transporte A. En nuestro Repube homologado tenemos una cantidad de 24 vehículos, y en el parque municipal completo, con una extrapolación lineal, equivalen a 299 unidades. Estas 299 unidades compartirán en una base posterior las mismas características que estos 24 automóviles, ya sea viene siendo el consumo, el promedio de emisiones, el promedio de rendimiento, etc. Otro ejemplo, marca A, tipo de transporte B, siendo en nuestro Repube homologado 11 unidades, en el parque municipal completo equivalen a 137 unidades. Como comentaba, se realizó un promedio de emisiones y rendimiento y consumo. Estos datos van a ser esenciales para al final realizar las emisiones totales del parque vehicular. Aquí esta caracterización de cada tipo de transporte tiene un promedio, un rendimiento y un consumo. Un ejemplo, marca A, tipo de transporte A, cuenta con 24 vehículos. En este caso tenemos un promedio de rendimiento de estos 24 vehículos, un promedio de emisiones de los mismos 24 vehículos y un promedio de consumo semanal en pesos cambiado a litros, contando con un precio estandarizado en el combustible. En este caso, estos datos de promedios, como había comentado, estos 24 datos de esta caracterización van a ser traspolados a los 299 unidades del parque municipal completo posteriormente. Aquí tenemos una sección de la base de datos para calcular las emisiones totales. En este caso, como mencionamos, ya contamos con el promedio de rendimiento, el promedio de emisiones y el consumo en litros de gasolina. En este caso, estas tres columnas representan los 24 datos en el primer caso, pero vamos a estar contando 299 automóviles en este caso. En este caso, lo que se hizo fue extrapolar únicamente la cantidad de vehículos sin afectar a los promedios de rendimiento, de emisiones y de consumo. La topología también nos muestra la división entre los tipos de tracción, ya sea tracción delantera, tracción trasera o tracción a las 4 ruedas. En el ejemplo marca 1 USA,
tenemos una división entre tipo de tracción a las 4 ruedas y tracción trasera. También en marca 2 USA y marca 3 USA. Esta proporción de cuántos automóviles son de tracción delantera, tracción trasera, etcétera, de cada marca específica para cada tipo de transporte específico, están calculados mediante la base de datos tecnológica automotriz. Esta misma proporción al final fue dividido el número total de vehículos en Repube en esta proporción. Digamos que en marca 1 USA nosotros contábamos con la suma de 2.357 y 2.370 vehículos combinados en una sola sección, pero esta sección fue dividida con una proporción para tipo de transporte con tracción a las 4 ruedas y con la otra proporción al tipo de transporte con la tracción a las ruedas traseras. Con estos 4 factores podemos calcular los gramos de CO2 a la semana. En total del 72% de la caracterización inicial en este parque vehicular completo de 131.394 datos, nos vamos a quedar con 94.685 datos totales, que vienen siendo un 72%. En estos resultados primarios obtuvimos las emisiones totales de estos 94.685 vehículos divididos en 3, los que cuentan con tracción delantera, tracción a las 4 ruedas y tracción en las ruedas traseras. Aquí estamos destacando que la tracción delantera predomina por bastante, con un 89.33%, seguido de la tracción trasera con un 6.78% y seguido de una tracción a las 4 ruedas con 3.89%. Siguiendo con un análisis estadístico ANOVA, para determinar qué tipo de tracción, ya sea tracción delantera FWD, tracción trasera RWD o tracción a las 4 ruedas AWD, en un auto es una característica contaminante. Realizamos este estudio ANOVA de un factor con datos de la base de tecnología automotriz. Vienen siendo 140 datos. En esta base de 140 datos inicial obtenemos una muestra de 125 para los tipos de tracción delantera, 9 para trasera y 6 para tracción a las 4 ruedas. Al realizar este estudio ANOVA, arrojando con un valor de F igual a 27.55, con un nivel de significancia altamente confiable de P menor a 0.001. Con esto demuestra que el tipo de tracción tiene un efecto estadísticamente significativo sobre las emisiones del CO2. Estos resultados consolidan a los vehículos de tracción delantera como el grupo más eficiente ambientalmente, mientras que RWD y AWD concentran las emisiones más altas, lo que implica una mayor contribución al impacto ambiental, a pesar de su menor representatividad numérica en la muestra. Muy bien, para generar un escenario de transición, estamos proponiendo una reducción con las emisiones actuales de un 15%, y este 15% siendo reemplazado por un 10% de la implementación del parque vehicular completo a vehículos híbridos y un 5% a vehículos eléctricos. Esto representaría, en el caso de los vehículos eléctricos, una reducción total del 5% a las emisiones totales de la etapa de uso de los automóviles, ya que en la etapa de uso únicamente estos automóviles generan calor y no generan CO2 al ambiente, lo cual es lo que estamos buscando, que ciudades no estén contaminadas por esta carga ambiental. Estos vehículos híbridos representan un rango de emisiones entre 120 gramos de CO2 por kilómetro y 90,
según la fuente Ecovehículos. Nuestro escenario actual total en gramos de CO2 a la semana es de 8.688.253.542.7 gramos de este compuesto a la semana. Con lo cual, este escenario podríamos reducirlo significativamente. Esto es mucho mejor que estar implementando tecnologías ya en los automóviles actuales, ya que como vimos la tracción delantera predomina con un 89.3% en total de las emisiones, ya que AWD con un 3.9 y RWD con un 6.8. Al reducir estas, que ya sabemos que son las más contaminantes, pues no habría mucha mejora, porque aún así el motor completo pues viene siendo o sigue subsistiendo con energías fósiles. Entonces la implementación de tecnologías eléctricas y tecnologías híbridas es nuestra propuesta para reducir significativamente las emisiones en un parque vehicular, precisamente en el de nosotros, Celaya, Guanajuato. Aquí les dejo nuestras referencias y espero que este trabajo ayude a tener un panorama de por qué las tecnologías automotrices de hoy en día, si bien reducen las emisiones, no hacen un buen trabajo en reducirlas significativamente, ya que las urbes van aumentando, este porcentaje mínimo que año con año se va reduciendo no es suficiente para la expansión acelerada que tienen las urbes. Gracias.